Mi esposa nunca ha dicho eso de mí. Ni de mí. No sé, siempre estaba conmigo. Que se había casado con el hombre más maravilloso del mundo, No entonces sé. el senador Escudero. Mi esposa no ha dicho eso de mí. Le dije, no, ni la mía de mí. No te preocupes. Bienvenido. No han aplicado el PPP, apliquen el PPP. Bienvenido, licenciado. Muchas gracias. Bienvenido, licenciado Salvador Enrique Rochín Camarena, al Senado de la República. Les pediría. Bueno, muy buenas tardes, licenciado Salvador Enrique Rochín Camarena. Bienvenido al Senado de la República. Muchas en esta gracias. tarde de domingo. Usted ya conoce el formato, hasta 5 minutos para presentar su programa de trabajo, ideas, conceptos que quiera dejar sobre la mesa. Después de ello, si así lo desean los senadores de la República, podrán hacer una serie de preguntas. Adicionales a estas se encontrará en la urna al lado derecho las preguntas que nos ha hecho llegar la sociedad civil organizada. Le pediremos que tome una de ellas en su momento, que la lea y luego dar respuesta en bloque en el orden que usted desee hacerlo. Bienvenido y tiene el uso de la palabra. Muy amable, muchas gracias. Muy buenas tardes. Pues bueno, desde luego es un motivo de júbilo comparecer el día de hoy a las comisiones del Senado de la República. Agradecer desde luego la convocatoria que se hizo a la sociedad civil para que propusieran candidatos. Agradecer a quienes me propusieron, la Barra Queretana, Colegio de Abogados Litigantes, la Dirección de Ciencias Médicas de la UVM, a la Asociación de Economistas del TEC en el DF, y en fin, algunas otras asociaciones que tuvieron a bien proponerme para este cargo. La motivación para ser comisionado parte de mi compromiso con la transparencia y con la expresión de a través de mis diversas responsabilidades, sin hacer distinción ni discriminación alguna, y siempre con independencia de criterio o consideraciones de índole política. Siempre teniendo en mente que se trabaja para obtener los mejores resultados en la función que se desempeña, de acuerdo a los objetivos establecidos por la ley y sin permitir que simpatía alguna afecte el principal objetivo, que es trabajar por México. En más de 30 años de trabajo he servido en distintas administraciones, de distintos signos y de distintos partidos. Siempre he tenido claro que mi responsabilidad es la de cumplir con las obligaciones que la propia ley me impone. En su caso, cuando trabajé para el IMSS, en el mejor beneficio de la derechohabiencia, y eso me llevó a diversos reconocimientos que se mencionan en mi currículum. Aportar todos los conocimientos, experiencias, habilidades y práctica obtenida en el día a día a lo largo de más de 3 décadas en diversas responsabilidades y de trabajar siempre con integridad e imparcialidad y honestidad en un marco de respeto a las leyes, sin más limitaciones que las establecidas en las mismas, es mi propósito para garantizar el acceso de toda persona a la información. Es a la vez mi compromiso. 2 veces al mes durante más de 13 años presidí el Consejo Consultivo Delegacional. Estos consejos son órganos colegiados cuyas decisiones se toman por mayoría de miembros presentes y se requiere de quórum para que tenga efecto la sesión. Se constituyen en auténticos órganos de gobierno de las delegaciones y se integran por representantes tanto del gobierno del Estado de que se trate como del sector obrero y del sector patronal. El Consejo Técnico para la designación de consejeros acude a las cámaras y a las asociaciones que tienen el interés mayoritario de los trabajadores. En algunos casos, como lo fue en la Delegación Sur del DF, en razón de su composición, más de 36,000 trabajadores y recursos del orden de 20,000 millones de pesos, el Consejo Técnico decidió ampliar la representación de los sectores a 4 miembros. Además de presidir el órgano colegiado que se indica, también tuve participación en las negociaciones del contrato colectivo de trabajo con el Sindicato Nacional de Trabajadores del Seguro Social,
el más grande del apartado A, con una membresía de 400,000 trabajadores, habiendo sido designado en 5 ocasiones como miembro de la Comisión Revisora del Contrato Colectivo y de sus reglamentos. Desde mi responsabilidad como delegado en Querétaro, establecí la primera unidad de enlace de la Administración Pública Federal en el Estado y fuimos los primeros en dar capacitación en materia de transparencia y acceso a la información. Desde entonces obtuvimos las evaluaciones más altas en la materia por parte de la normativa a nivel nacional, supervisar las solicitudes de información y promover la máxima publicidad se volvió una constante desde entonces. Ese compromiso me llevó a aceptar en el 2013 la invitación para hacerme cargo de los asuntos relativos a la unidad de enlace y del Comité de Información en el SAT. No obstante, una vida de 20 años de trabajo en el IMSS. Siempre será útil considerar la información pública como un patrimonio ciudadano y no gubernamental, un derecho humano en su acepción más amplia. Este principio concede no solo la solicitud, sino el acceso a todo documento público. Es justamente el escrutinio público el que puede asegurar mejores políticas públicas y evitar que el interés público se disocie del pueblo. No es útil tampoco considerar que la opacidad es una característica necia y reiterada de la autoridad si no avanzamos antes en la concepción general de un nuevo valor que debe formar parte de la función pública, valor próximo a la máxima publicidad y lejano de su ocultamiento, el cual, en ciertos casos, requiere, como ha quedado demostrado, ser ponderado y discutido por los poderes de la Unión. Hoy, nuestro más alto tribunal ha establecido un concepto más amplio de autoridad, al incluir a quienes disponen de la fuerza pública en virtud de circunstancias, ya sean legales o de hecho. Algunas tesis recientes de la Suprema Corte de Justicia de la Nación han reconocido que ciertas entidades privadas deben ser consideradas como autoridades para efectos del juicio de amparo. Un primer principio al respecto es el de establecer que toda aplicación o uso de recursos públicos, o bien aquellos dejados de percibir, forman parte de la información que a todas luces debe ser conocida, excepto si se trata de temas de seguridad nacional o que están expresamente excluidos por disposición de ley. Entregar o recibir recursos públicos, sin duda, constituyen actos que merecen conocerse, sean estos positivos o negativos. La vida privada debe merecernos el mayor respeto y nos mueve a considerar, junto con los datos personales, que no forman parte del concepto jurídico de información, excepto en casos específicos. En ese sentido, es claro que el principio de máxima publicidad no puede ser válidamente aplicado a un derecho que a todas luces debe ser protegido, como lo es el derecho humano de la protección de datos personales. Uno de los retos más evidentes es el de encontrar cómo proteger los datos personales, no con meros avisos, sino con verdaderas políticas de privacidad, para las cuales debemos de seguir de cerca a la comunidad internacional y sus convenciones. Algunos retos ya están listos para ser considerados e incluidos no solo en la discusión o el debate, sino en la ley. Tal es el caso de la recolección de datos a través de sistemas de videovigilancia y controles de acceso, la multiplicidad de datos obtenidos por particulares de diversas formas, portales electrónicos, expedientes formados lo mismo en las urgencias médicas que en los eventos deportivos, los cuales constituyen hoy extensas bases de datos sin un destino claro y sin un escudo eficiente para protegerlos. Esto nos lleva a establecer una búsqueda cotidiana de la protección de datos personales, cuya mejor defensa es que deben ser protegidos con la mayor solidez posible, un principio que podría enunciarse como de mayor o máxima privacidad. Vinculado a la privacidad aparece el derecho al olvido en esta era digital. Los gobiernos tienen frente a sí el reto de obligar a las grandes corporaciones, especialmente en su operación a través de Internet, a respetar y garantizar la protección de datos personales y definir elementos específicos que permitan que la voluntad de los usuarios sea la que limite su exposición en la red. Avanzar en los protocolos de exclusión de datos, supresión de enlaces o cancelación de registros constituye un reto a considerar en esta era, quizá el tema más difícil,
sea limitar la exposición de los menores de edad que no han adquirido plena capacidad legal. El Convenio 108 de la Unión Europea, que se refiere a la protección de las personas con respecto al tratamiento automatizado de datos de carácter personal, reconoce la necesidad de conciliar los valores fundamentales del respeto a la vida privada y de la libre circulación de la información entre los pueblos. El nuevo organismo podría tomar la forma de una comisión nacional que se replique en los estados a través de comisionados estatales que contribuyan en el propósito de mayor cercanía con los ciudadanos y mayor agilidad en la respuesta, así como en la formación de una cultura de transparencia y rendición de cuentas que forme parte de nuestra idiosincrasia. Capacitación como una constante, conocimiento de la ley, una cercanía con el organismo serán formas de avanzar en contra de la opacidad. Acercar a los sujetos obligados y que expongan sus argumentos y consideraciones de hecho y de derecho siempre permite un mejor conocimiento de cada caso y darle solidez a las ponencias. Si va concluyendo. De igual forma, lo mismo al substanciar recursos que en las disertaciones del Pleno, la debida fundamentación y motivación de las resoluciones que se determinen es primordial. Al final, de lo que se trata es de hacer de lo público algo público, como lo señala José Woldenberg. Ese es el principal propósito del que derivan todos los demás, a través del simple mecanismo de las preguntas de los ciudadanos y las respuestas de las autoridades. En ese sentido, mis motivos para ser comisionado son los de servir a mi país y contribuir a formar el organismo garante que la sociedad demanda y que México merece. Muchas gracias. Gracias, licenciado. Tengo registrada a la senadora Marcela Torres Peinberg. Si nos... Sí, te apunto. Ya son los que sean. Isidro, ¿no? Y la senadora Areli. La senadora Marcela Torres Peinberg, el senador Isidro Pedraza y la senadora Areli Gómez. Licenciado, si nos hiciera el favor de tomar una de las preguntas de la urna que está a su mano derecha y leerla, por favor. Gracias. Sí, la lee, por favor, y luego escuchamos. La pregunta dice, en su opinión, la información que se genera en un proceso deliberativo debe ser considerada como reservada. En su caso, ¿considera que esto es compatible con el principio de máxima publicidad? Argumente su respuesta. Gracias, senadora Marcela Torres Peinberg. Licenciado Rochín, Gracias, paisano, conocido desde hace años, con una larga carrera en el servicio público, institucional, serio, profesional, responsable. Es un gusto tenerlo aquí en el Senado. Muchas Bienvenido. Gracias. Y yo simplemente preguntar en su carrera en el servicio público que nos pudiera puntualizar en concreto 3 obstáculos, los más importantes, que ha encontrado para otorgar información pública a las y los ciudadanos. Gracias, senador Isidro. Gracias. Yo he estado viendo los perfiles de varios de los compañeros que vienen a este foro, que han hecho sus planteamientos y se perciben diferentes posiciones en términos de por qué estar integrados en el IFAI, independientemente de la organización personal que hacen. Hay otra percepción que dan los compañeros. Yo le preguntaría a usted, ¿cómo concibe a este órgano garante? Y a partir de esa definición, ¿se plantea usted que deba ser un órgano persuasivo o deba ser un órgano con capacidad de sanción o sancionador? Gracias, senador Isidro. Senadora Areli Gómez. Bienvenido al Senado de la República, licenciado Salvador Enrique Rochín Camarena. Derivado de su habilidad de negociación, en caso de ser comisionado, ¿usted qué preferiría? ¿Convencer a sus compañeros con un argumento sólido respecto a una posición o emitir un voto particular? Y ¿me podría explicar un poco lo del derecho al olvido? Gracias. Gracias, senadora Areli. Ahora sí, licenciado, si gusta dar
respuesta en orden que usted desee. Sí, muchas gracias. Bueno, primero, 3 obstáculos que hemos encontrado. Yo diría que un primer obstáculo es el desconocimiento de la ley. El segundo, la falta de capacitación. Y el tercero, el no acudir o el no emplear la negociación en toda su profundidad y sus alcances. Creo que esos han sido los 3 obstáculos que más he vivido, porque muchas veces parece que lo que existe es un sentido patrimonialista o de vulneración cuando se pide información, sea a través de un comité de información, sea comunidad de enlace, sea como autoridad a los propios subordinados. Pero esto tiene que partir precisamente, y se ha avanzado bastante, en una cultura de convencimiento, en una cultura donde el ciudadano que tenga en su poder información y la tenga que hacer pública, esté convencido, primero que nada, éticamente y después políticamente, de que eso es lo correcto, de que eso es lo que está haciendo y lo que debe de hacer bien. Creo que ese camino o esa ruta, ese convencimiento, luego es un poco más largo, es un poco más complicado, pero vale la pena hacerlo. Recuerdo alguna frase de Bertrand Russell que decía que muchas veces ir por el camino del convencimiento es ir por un camino mucho más largo, pero al final es ir por un camino mucho más cierto y que va a dar permanencia a lo que se logre. Después tenemos al senador Isidro Pedraza, organismo persuasivo, organismo sancionador, medidas de apremio. Creo que hoy en el transcurso del día se ha venido insistiendo mucho en el tema de si se deben de tener estas facultades de sanción. De hecho, el propio decreto ya prevé medidas de apremio. Recuerdo aquí a uno de los aspirantes a comisionado, al licenciado Valls, que decía que estas medidas de apremio no son suficientes o no sirven, se quedan muy cortas para lograr lo que el organismo tiene que lograr. Sin embargo, sí creo que la función principal del organismo tiene que ser una función de negociación, tiene que ser una función de persuasión, una función de convencimiento y una función que deje en los ciudadanos esta cultura o esta noción ética y política de que estamos haciendo lo correcto. Eso para mí sería lo principal tanto en este nuevo organismo como en los organismos en los estados de la República. En el caso de la senadora Arely Gómez, senadora, pues, bueno, creo que para mí la parte más importante se llama negociación, se llama acercar, y déjeme decirle que esto es algo que he vivido durante muchos años, acercar posiciones que parecen verdaderamente irreconciliables, y siempre se ha encontrado un camino donde todos logramos ir en el mayor beneficio de la función pública, de la función que nos tiene o que nos toca desempeñar, porque al final del día todo lo que hagamos bien se traduce en beneficio para los ciudadanos y obviamente para nuestro bendito país. En la negociación muchas veces lo primero que hay que hacer es preguntar qué espera cada quien ganar con sus posiciones. Y una vez que se tiene esa información, entonces sí se pueden empezar a construir acuerdos y se pueden lograr, sin duda, transitar por caminos que a las partes los van a dejar satisfechos. En el caso del derecho al olvido, bueno, pues este es un derecho en el cual básicamente tenemos dos
dos grandes áreas. Por un lado, esto empezó en Estados Unidos, si mal no recuerdo, y se refería más bien a situaciones de mal crédito, donde un acta o una ley de hacer un reporte justo empezó a eliminar datos de los ciudadanos que obraban en poder de la autoridad y que los catalogaba como malos, como personas no sujetas de crédito o como malos para el ejercicio de pagar a tiempo sus obligaciones. Por el otro lado, el derecho al olvido es, ya en una teoría más moderna, es aquel que nace para que yo pueda exigir que se vayan o se olviden o se den de baja una serie de datos que en este mismo sentido me pueden ocasionar algún daño personal. Básicamente eso sería. La pregunta de la sociedad. Ay, perdón, perdón, senador, muy amable. Dice, en su opinión, la información que se genera en un proceso deliberativo debe ser considerada como reservada. En su caso, considera que esto es compatible con el principio de máxima publicidad y argumente su respuesta. Bueno, nosotros sabemos que los procesos deliberativos, por ley, pues no están incluidos en esa información que uno debe de hacer pública. ¿Por qué? Porque son eso precisamente, procesos de discusión que aún no terminan. La ley ha sido firme en el sentido de que no podemos nosotros darle publicidad a ningún tipo de procedimiento mientras no termine, sea un procedimiento administrativo, sea un procedimiento judicial, sea un procedimiento del carácter que sea, procedimientos o deliberaciones de carácter electoral, no se pueden hacer públicos. Esto en ninguna manera lesiona el principio de máxima publicidad, sino es concordante con el principio de máxima publicidad. Muchas gracias, licenciado Salvador Enrique Rochín Camarena. El Senado de la República le agradece el haberse inscrito en esta convocatoria pública y abierta y le agradece haber estado esta tarde con nosotros. Muchas gracias, senador. Le pedimos a la Secretaría Técnica que acompañe al licenciado Enrique Rochín y también le pedimos a la Secretaría Técnica, si está amable de ir por el señor Mario Alberto Flores Alarcón. Maestro Mario Alberto Flores Alarcón. Hasta luego.